Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Enia Maribel Amaya. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues yo soy practicante de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Es un placer estar con ustedes. Espero aprender mucho de ustedes y ustedes de mí, ¿verdad? Yo les voy a impartir la clase de sociales, les había dicho. Con el tema que iniciaremos son la clasificación de la geografía, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que estamos viviendo, de la pandemia, de lo que es el COVID, ¿verdad? 19. Espero que estén respetando lo que es las normas, cuidándose para que pronto nos podamos ver presencial, ¿verdad? Hay que tomar todas las medidas necesarias, como lavarse las manos continuamente, usar mascarilla, mantener la distancia de 2 metros con otra persona, para eso, para salvaguardar nuestra vida, ¿verdad? A continuación les voy a presentar una presentación que es donde va la temática. Espero que la aprovechen y cualquier duda me la hacen llegar por los mensajes, ya sea por WhatsApp o por el canal, ¿verdad? Continuamos con la presentación. El objetivo general de la clasificación de la geografía es conocer y valorar la vigencia actual del campo de estudio de la geografía económica y política. ¿Qué es la ciencia geográfica? La ciencia geográfica es una ciencia cuyo objetivo de estudio son los hechos y fenómenos físicos y humanos que se producen en la superficie terrestre. En su vez, se auxilia de diferentes ciencias según su objetivo de estudio. Vamos a hablar del fenómeno físico. El fenómeno físico en la geografía es aquel que no interviene el hombre, como por ejemplo la climatología, orografía, morfología. Luego hablamos de lo que es el fenómeno humano. Aquí es donde el hombre interviene, como por ejemplo la urbanización, la política y la economía. Vamos a hablar de la clasificación de la geografía, en la cual encontramos dos. Una, geografía física y geografía humana. ¿Qué estudia la geografía física? Estudia los fenómenos que se desarrollan en la superficie terrestre, sin la intervención del ser humano, las características naturales y las relaciones del hombre con el entorno físico, apoyándose en la climatología, orografía, geomorfología, hidrología. Vamos a explicar qué es climatología. Esta se encarga del estudio del clima y sus variedades y las causas de esta, de sus proporciones en el cambio del clima. Un ejemplo, en una ciudad. Vayámonos a San Pedro Sula. En San Pedro Sula, en algunas colonias su clima es más fresco y en otros es más caliente. Pero cuando tomamos el clima, decimos que en San Pedro Sula está a cierto grado y hablamos en términos generales. Ahora vamos a hablar de la orografía. Esta es la descripción del relieve terrestre que está dentro de la geografía física.
Geomorfología. Esta estudia las formas del relieve. Por ejemplo, las montañas. La hidrología. Descripción y sistemática de lo que es el agua. ¿Qué estudia la geografía humana? La geografía humana estudia la relación del ser humano con el espacio geográfico, cómo su localización, rasgos culturales, dividiéndose en geografía urbana, geografía política y geografía económica. Vamos a hablar de la geografía urbana. Es el estudio de las estructuras, funciones de las ciudades, entendidas como paisajes urbanas. Entonces, son las estructuras de una de las ciudades. Ejemplo de ella podemos ver la ciudad de Tegucigalpa. Es un paisaje muy poblado, por cierto, con una estructura diferente a otras ciudades, sus calles muy angostas. Hablemos de geografía política. Esta estudia la división del mundo en estado, la relación de poder entre ellos y el conflicto que se deriva entre ellos de sus relaciones, ¿verdad? También estudia los aspectos políticos interior, como la división regional de los países y su geografía local. Un ejemplo claro es la división entre una nación y otro. Nosotros hacemos lo que se llama una frontera entre ellos, ¿verdad? La división se llaman fronteras y a eso le llamamos mojones. Y si es por agua, pues es con bolas, ¿verdad? Hablemos de la economía. La geografía económica estudia las ubicaciones de los recursos, los sectores y sus relaciones de desarrollo, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de esta, verdad? Es el intercambio de la producción, distribución, el consumo de lo que son los servicios. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la geografía? Entre ellas tenemos 1. Cartografía, hidrografía, meteorología, astronomía, geología, sismología, vulcanología, paleontología, geodesía. Hablemos de la número 1, de cartografía. Cuando hablamos de cartografía, es la que se encarga del trazo y del estudio de mapas geográficos. Los ayuda a la lectura de los mapas, por ejemplo, mapas políticos, hidrográficos, de carretera, puertos, cabos, entre otros. Hablemos de la número 2, hidrografía. Esta es la descripción y el estudio de los cuerpos sistemáticos del agua planetario. Cuando hablamos de hidrografía, estamos hablando de agua, por ejemplo, océanos, mares, lagos, lagunas, ríos, entre otros. Pasemos a la número 3, meteorología. Esta es la descripción del clima. Los ayuda a comprender
la interacción de la atmósfera. Número 4. Astronomía. La astronomía es el estudio de los cuerpos celestes del universo, como por ejemplo, vamos a estudiar los planetas, los satélites, las estrellas. Nos ayuda a estudiar las materias, cómo se compone, los cambios, alteraciones que estos experimentan desde el origen de ellos hasta la actualidad. Sismología. Estudia los terremotos. Vulcanología. Esta se encarga del estudio de los volcanes, como ser, porque sus erupciones, estudia lo que es la lava, etc. Paleontología. Esta ciencia es natural, que estudia e interpreta el pasado de la vida a través de fósiles. Se encuentra entre las ciencias naturales, es una doctrina propia y comparte metodología con la biología, geología, con las que tienen un enlace metodológico estrecho entre materias. Cuando hablamos de esta nos sirve a nosotros para el estudio de las rocas. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la geografía humana? Dentro de estas encontramos demografía, economía, ciencias políticas, sociología, historia, antropología e etnografía. Vamos a describir la demografía. Esta estudia la población humana desde el punto de la evolución y el transcurso del tiempo y los mecanismos que se modifican, la dimensión, estructura y la división geográfica de la población. Dentro de esta geografía humana vemos la evolución del transcurso del tiempo de los seres humanos. Geografía económica estudia la extracción, la producción, el intercambio de bienes y servicios. ¿Para qué nos sirve esta geografía? Nos sirve para orientarlos qué producimos, para quiénes producimos y dónde debemos producir. Las ciencias políticas es el estudio fundamental de la distribución y organización del poder de una sociedad, donde vamos a ver lo que sea en las relaciones entre los diferentes estados. Sociología, esta ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o de la población regional. También estudia los fenómenos colectivos, productivos, por las actividades sociales del ser humano, en el contexto histórico-cultural en el que se encuentra inmerso. Vemos también cómo el ser humano actúa en la sociedad. Hablemos de la historia. La historia es una disciplina que estudia y expone de acuerdo con el determinado principio y método los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. ¿Qué nos quiere decir? Que la historia nos ayuda a conocer nuestro pasado para comprender nuestro presente y mejorar nuestro futuro. La antropología. Esta estudia las respuestas del ser humano
ante el medio que las relaciona, interpersonales del marco sociocultural en el que se envuelve, cuyo objetivo va a ser siempre el humano en sus multitud de relaciones. Etnología. Esta estudia de manera sistemática la cultura de los diferentes grupos humanos. Bueno, jóvenes, hemos culminado con la temática del día de hoy. Les voy a asignar un trabajo en casa para que me la envíen con fotografías, como siempre lo hacemos, vía WhatsApp. Me van a elaborar un glosario de las ciencias auxiliares de la geografía humana y de la geografía física. Bueno, que tengan un buen día. Gracias y los vemos en la próxima clase.